explícame cómo es que decís vosotros que lo que ha vivido Andalucía ha sido una dictadura, cuando habéis estado 3 años y medio sosteniendo al gobierno de Susana Díaz. Que si durante 40 años ha habido una dictadura, durante 3 y medio habéis sostenido vosotros una dictadura, ¿no? Bueno, es una forma de hablar, ¿no? Digo, más allá de las frases gruesas y de los brochazos de la campaña, pero esa es especialmente gruesa, ¿no? Sí, bueno, es una forma de hablar. Evidentemente yo creo que cualquier ciudadano, cualquier gaditano entiende que cuando Juan, nuestro candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, hizo esa manifestación, se refiere a 40 años de un mismo color, gobernando en Andalucía, el Partido Socialista, y que, bueno, después de 40 años teniendo la oportunidad permanentemente de poder mejorar las condiciones de los andaluces, pues lamentablemente se han ido perdiendo trenes, se han ido perdiendo oportunidades, y Andalucía pues continúa a la cola del desempleo en toda España y prácticamente en toda Europa. Tenemos unos índices de fracaso escolar también que son escandalosos, que tenemos que cambiar. A nivel de sanidad tenemos unos muy buenos profesionales y tenemos muy buenas condiciones, pero lamentablemente los usuarios, como tú sabes, los usuarios, los sindicatos, los profesionales en materia sanitaria, pues están poniendo el grito en el cielo porque no se está gestionando bien la sanidad, porque tenemos pobreza y porque tenemos muchas oportunidades que no estamos aprovechando, y yo creo que la provincia de Cádiz y en general Andalucía pues tiene que estar en una posición diferente a la que está, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros en 2015? Hace 37, o sea, hace 3 años y medio ahora, después de 37 años gobernando el Partido Socialista, ¿no? Con la connivencia, todo se ha dicho también, y la complicidad del Partido Popular, ¿no? Que ha sido la eterna oposición y ha sido, digámoslo así, pues un colchón de plumas para el Partido Socialista y para que el Partido Socialista pudiera haber hecho lo que ha hecho durante tanto tiempo en Andalucía, ¿no? Una oposición que no ha sido útil, que no ha sido productiva, y que pues yo creo que eso ahora lo están reconociendo y lo valoran los andaluces, ¿no? Pero nosotros en 2015 lo que hicimos fue, bueno, éramos 8 diputados y decidimos ser responsables, ser útiles, hacer una oposición distinta a lo que venía haciendo el Partido Popular y asumir ese liderazgo en la oposición y ser, de alguna manera, aunque fuéramos solamente 8, pues asumir el papel de principal partido de la oposición, ¿no? Pero una oposición, insisto, desde el legislativo, no en San Telmo, como hizo Izquierda Unida en su momento, como hizo el Partido Andalucista también en su momento, que prefirieron un sillón, pues, y al final las urnas pues le pagaron como fue, ¿no? Pues prácticamente desapareciendo, ¿no? Como ha pasado con estos 2 partidos. Ciudadanos decidió pues cambiar las cosas o empezar ese cambio sensato desde la oposición. Es decir, le dijimos a Susana Díaz que si quería contar con nuestro apoyo, pues tenía que firmar una serie de propuestas, de medidas, y a partir de entonces se ha ido fiscalizando a un gobierno que nunca antes había sido fiscalizado ni había sido controlado. Por lo tanto, en un ejercicio de responsabilidad y de hacer una política diferente, una política útil desde la oposición, pues le hemos demostrado a los andaluces y a los gaditanos que se podían conseguir muchas cosas, ¿no? Yo me siento muy orgulloso de que solamente 8 diputados frente a 101, en contra de 101, hayamos eliminado el impuesto de sucesiones, insisto, sin estar en el gobierno, hayamos, por ejemplo, por fin, bueno, de una vez por todas, se ha reducido, ¿no? Sí, prácticamente se ha eliminado para el 98%, para el 98% de la población, de los gaditanos. Yo creo que tenemos hecho los cálculos en torno a 50, 60 personas las que tendrían que pagar por heredar, ¿no? Y eso significaría que tendrían una gran fortuna que heredar, ¿no? Por lo tanto, de facto, digamos, está eliminado, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también, como decía, Chávez y Griñán ya no están cobrando de los andaluces, ya no están representando a los andaluces en un parlamento, porque Ciudadanos lo puso como exigencia, que se fueran a su casa, ¿no? Y que dejaran paso a una política útil, ¿no? Y una política limpia, ¿no? Hemos revertido los recortes en sanidad. Hasta el año 2015 se estaba recortando en materia sanitaria, en materia de justicia, en servicios sociales, en educación. Bueno, nosotros en ese documento de fiscalización pues le dijimos a Susana Díaz que había que aumentar los presupuestos en estas materias, y se ha hecho. Lamentablemente, la mala gestión del Partido Socialista ha hecho que, como decía antes, pues en los colegios de Andalucía siga habiendo problemas de climatización, tenemos cara
cola, en la educación, pues en la sanidad, perdón, nos faltan especialistas, nos faltan pediatras, nos faltan médicos de atención primaria, es decir, tenemos listas de espera que son absolutamente también escandalosas, es decir, no se ha hecho una buena gestión por parte del gobierno socialista, pero lo que sí ha hecho Ciudadanos es ser una oposición diferente, útil, responsable, y que yo creo que ahora lo están reconociendo los andaluces, ¿no? Hace 3 años y medio todo eso que describes era como, o sea, eso que describes ahora ocurría hace 3 años y medio. Es decir, el desempleo, el fracaso escolar, las listas de espera, unas caracolas y la falta de climatización, esa descripción que seguramente es acertada, ¿no?, pero que ocurría hace 3 años y medio, ¿no? Lo cual nos impidió investir a Susana Díaz presidenta, ¿no? Bueno, hay que recordarle a los andaluces que... O sea, aparte del impuesto de sucesiones, que eso es evidente, que es gracias a vuestro acuerdo, que si no, no se hubiera hecho. Las otras cosas, pues bueno, sí, dice el Partido Socialista que ya ellos iban a mejorar las dotaciones presupuestarias para educación, sanidad y dependencia, ¿no? Bueno, hay que recordar también a todo el que nos esté viendo que Susana Díaz pues tenía la alternativa o la tentación también de gobernar con la izquierda radical, es decir, con Podemos, ¿no? Y como digo, en un ejercicio de responsabilidad por darle estabilidad también a Andalucía. La estabilidad a Andalucía no vino porque a Susana le viniera en ganas, sino porque la trajo Ciudadanos con ese ejercicio, insisto, de responsabilidad, y a partir de ahí el escenario era digamos, oportuno, era favorable para que se hiciera una buena gestión, como digo, de la sanidad, que se hiciera una buena gestión de la educación, que se dieran esas ayudas a los autónomos. ¿Pero tú crees que la sanidad y la educación han mejorado gracias al acuerdo vuestro? No, no. La sanidad, todo lo contrario, es decir, con 1.300 millones de euros más que Ciudadanos le ha arrancado a Susana Díaz para la sanidad, entre otras muchas otras medidas, se podrían haber hecho muchos centros de salud que quedan pendientes, no solamente en Cádiz, en la provincia de Cádiz, como el de Los Gallos en Chiclana, o el de Camposoto en San Fernando, el Chare de Vejer, otros que también están pendientes en La Línea, en Algeciras, en el puerto de Santa María. Con 1.300 millones de euros se podría haber hecho 5 o 6 magníficos hospitales de primer nivel mundial en toda Andalucía. Pero, insisto, una vez más el Partido Socialista, que se lleva la medalla de oro en incompetencia y en incapacidad de gestionar Sergio, los recursos de todo. Lo pusisteis vosotros. Claro, nosotros lo exigimos. Eso que no quiero decirte que al Partido Socialista que el poder se lo disteis vosotros, que podíais perfectamente haber dicho, bueno, pues unas nuevas elecciones. Bueno, insisto. ¿Me entiendes? Es decir, que hay un momento que hubo 80 días, me parece que pasaron, de que no había investidura, vosotros disteis el paso. Exacto, mira, después de 80 días que no había gobierno, el Partido Popular poniéndose de perfil, Podemos poniéndose de perfil, Ciudadanos fue responsable y le dijo, vamos a darle a Andalucía estabilidad para empezar a cambiar cosas, ¿no? Por lo tanto... yo eso lo entiendo, pero que lo que me extraña es que si en aquel momento hacéis ese ejercicio de responsabilidad, alcanzáis un acuerdo, ahora que seáis tan beligerantes, era el fondo de la pregunta, más allá de la declaración de Juan Marín. O sea, en las campañas electorales todo es un poco excesivo, ¿no? Yo lo comprendo, he vivido muchísimas, ¿no? Pero me parece un poco exagerado con respecto a donde veníais. Es que hay un punto de inflexión. Cuando vosotros rompéis al principio, el verano fue al principio de verano que rompéis vosotros, o dais por roto el acuerdo con el Partido Socialista. Claro, ¿no? Es que lo que he intentado... Hasta ese momento estabais manteniendo el gobierno. Claro, lo que he intentado explicar es que para conseguir eliminar el impuesto de sucesiones, bajarle por primera vez los impuestos a los andaluces en el tramo autonómico del IRPF, para que tengamos más recursos para sanidad, para educación, para que Chávez y Griñán estén fuera de la política, o para que por fin se ayude a los autónomos con una tarifa plana, para todo eso había que darle estabilidad a Andalucía, y eso lo hizo Ciudadanos. Pero ¿qué pasa? Hay un punto de flexión, efectivamente, por eso nosotros ya decidimos, separar los caminos de alguna manera. ¿Por qué? Porque Susana Díaz y el Partido Socialista, cuando tienen ya la obligación, porque así está firmado con Ciudadanos, de eliminar los aforamientos para que todos los políticos seamos iguales que el resto de los andaluces, nosotros no somos más que nadie, y que si cometemos algún delito vayamos a la justicia ordinaria como va cualquier otro ciudadano, pues Susana Díaz ahí ya
no quería ser igual que el resto de los andaluces. Pero había que reformar el estatuto, ¿no? Sí, se hace sin problema, no hay ningún tipo de problema. O crear por fin esa oficina de lucha contra el fraude y la corrupción para que no tengamos los escándalos que estamos teniendo de corrupción, de los ERE, de las tarjetas gastadas con el dinero de los andaluces en prostíbulos. Es decir, una oficina de lucha, bueno, Susana Díaz dice que no. O que, por ejemplo, el voto de los andaluces, es que el Partido Socialista se engalana siempre con esa bandera de la igualdad, ¿no?, de todos los andaluces. Bueno, pues yo quiero ser igual que el resto de los andaluces sin tener aforamiento. Yo quiero que el voto, mi voto, el tuyo y el de cualquier otro andaluz, viva donde viva, valga lo mismo. Yo creo que eso es igualdad. Pero Susana Díaz, cuando llega el momento de eliminar privilegios políticos, pues no cumple. Llega el momento en el que Ciudadanos le dice, bueno, si tú no quieres seguir cumpliendo, no con Ciudadanos, sino con los andaluces, porque este acuerdo representa a toda Andalucía, pues lamentablemente ya no vas a volver a firmar con nosotros. Por eso hemos dejado manifiestamente claro que con los votos de Ciudadanos, a partir del 2 de diciembre, no vamos a volver a hacer presidenta a Susana Díaz. ¿No vais a investir a Susana Díaz o a nadie del PSOE? Bueno, yo creo que hoy en día el Partido Socialista es Susana Díaz. De hecho, Susana Díaz se cree no solamente que el PSOE es suyo, sino se cree también que Andalucía es suya. Entonces, y nada más lejos de la realidad. Digo, para que me contestes con rotundidad, de ninguna de las maneras, bajo ningún concepto, los diputados de Ciudadanos van a investir ni a Susana ni a ningún candidato que en su caso pudiera presentar el Partido Socialista, de ninguna manera. Los diputados de Ciudadanos salimos a ganar las elecciones. Es decir, quizá el Partido Popular lleve la derrota, el ADN, en el ADN la derrota, lleve coleccionando muchos fracasos, insisto, porque los andaluces han visto que siempre ha sido pues la alfombra roja del Partido Socialista. Y por lo tanto el Partido Popular yo creo que no sale a ganar el partido, sale a especular, a ver qué resultados tenemos, ¿no? Nosotros no vamos a salir a especular, no estamos pendientes de hipótesis futuras de si yo entro o tengo que contar con este apoyo o si yo voy a investir a Susana Díaz. Hay una cosa muy clara, y lo repito de nuevo, y es que a Susana Díaz nosotros no la vamos a investir porque no ha cumplido. No ha cumplido, y quien incumple con Ciudadanos no vuelve a firmar con Ciudadanos. Pero desde luego nosotros, dicho esto, nosotros salimos a ganar. ¿Por qué? Porque es lo que está diciendo la gente en la calle. Yo me recorro toda la provincia, no ahora, sino en los casi 4 años que llevo como diputado, y la gente quiere cambio, tiene muchas ganas de cambio. O sea, sí, pero respóndeme a la pregunta. ¿Apoyaríais, no vais a apoyar a Susana Díaz de ninguna de las maneras? A Susana Díaz de ninguna de las maneras. ¿Y otro posible candidato, caso de que se atascara y el Partido Socialista, como ha ocurrido en alguna comunidad, algunas fruto de la presión de Ciudadanos, Murcia y La Rioja, creo, ¿no? Así es. Es decir, que si vosotros decís otro candidato sí o tampoco otro candidato del Partido Socialista. A ver, quien quiera. O ya veremos. Y te matizo y te vuelvo a insistir en que nosotros partimos de la hipótesis de ganar, que es lo que nos están diciendo lo que quiere la Andalucía. Eso lo dicen todos los partidos, es normal, vamos. Es lo que quieren todos los andaluces. Quien esté dispuesto, pero que hasta ahora no lo ha demostrado nadie, ni siquiera Podemos, que también se ha engalonado de valores de la regeneración, pero quien esté dispuesto a regenerarse y a regenerar la política en Andalucía y en toda España, habrá que sentarse evidentemente a hablar, porque mayorías absolutas, siendo realistas, es complicado, ¿no? Pero quien quiera eliminar el aforamiento, quien quiera eliminar o modificar, mejor dicho, la ley electoral para que el voto de todos valga lo mismo, quien se comprometa a que esa oficina de lucha contra el fraude empiece a funcionar para que ya no tengamos más casos de corrupción, quien quiera apostar por los autónomos, quien quiera bajarle los impuestos a los andaluces, que es lo que plantea Ciudadanos, quien quiera todo eso, desde luego nosotros nos vamos a sentar y vamos a hablar. Pero eso es una hipótesis de la que yo creo a llegar a un acuerdo con el PSOE sin Susana o con el PP. ¿Es así? No. Ah, vale. Susana Díaz ahora mismo representa al Partido Socialista de Andalucía. Eso ya he entendido, que a Susana bajo ningún concepto. La pregunta que te hacía era si el supuesto de que ocurriera en Murcia o en La Rioja, vosotros dijisteis no a este presidente y el Partido Popular cambió
y apoyasteis a un presidente. Pues la pregunta... Y sería, ¿estaríais Fernando, dispuestos a una cosa así con el Partido Socialista en Andalucía? La pregunta, entonces, hay que hacérsela a todos los que están alrededor de Susana Díaz, si están dispuestos, como te decía, a eliminar los aforamientos, a cambiar la ley electoral, a seguir apostando por los autónomos, a reducir los impuestos a los andaluces. Ya veo que no me va a responder pero claro, a eso, pero bueno. Es que partimos de una base, partimos de una base de que Susana Díaz se cree, bueno, la autoridad en Andalucía y piensa que Andalucía es suya. Si piensa que Andalucía es suya, seguramente también esté pensando que el Partido Socialista es suyo. Por lo tanto, si Susana Díaz piensa que el Partido Socialista es suyo, evidentemente no hay posibilidad de ningún tipo de acuerdo con el Partido Socialista. Yo creo que el Partido Socialista tiene un gran problema, y es que ya no tiene credibilidad ninguna. Se llame Susana Díaz o se llame como se llame, ¿no? ¿Por qué? Porque ha tenido la oportunidad de poner a Andalucía, porque tenemos muchos recursos, porque tenemos mucho potencial, porque tenemos talento, porque tenemos muchas ganas de estar donde nos merecemos, pero el Partido Socialista ha ido limitando a Andalucía. Los Chávez, Griñán, ahora Susana Díaz, incluso con más recursos, como te decía, para los servicios públicos, ha ido limitando las posibilidades de Andalucía. Por lo tanto, la credibilidad que tiene ahora mismo es prácticamente nula, ¿no? Hay que apostar por, insisto, es lo que nos está diciendo la gente en la calle, no es porque lo digan los sondeos, ¿no?, que Ciudadanos es el partido que más crece, ¿no? Es que las sensaciones en la calle, la gente quiere cambio. Es decir, tú y yo cambiamos de coche cada 10 años, cada 12 años, cada 5 años, cambiamos de colchón, cambiamos de casa. Aquí no hemos cambiado de gobierno en los últimos 37 años. Y la gente necesita cambio, quiere cambio, quiere nuevas propuestas. Porque la gente no ha querido, no ha habido cambio. Y esto te lo hilo con la siguiente pregunta. Las encuestas dicen que el 75% de los andaluces quiere cambio. Todas las encuestas coinciden. El 75%, es decir, 3 de cada 4 andaluces quieren que cambie el gobierno. Pero cuando le preguntas a la gente qué va a votar, las encuestas, es cierto que dice que el partido que más crece es Ciudadanos, pero también que el Partido Socialista sigue siendo el partido más votado. Es una cosa sorprendente, es decir, parece como que la gente no valorase que hubiera una alternativa al Partido Socialista. Quieren cambio, pero no ven que haya una alternativa, ¿eh? ¿No parece eso un poco frustrante para vosotros? Bueno, todo lo contrario. Desde luego, si el 75% de los andaluces quieren cambio, yo creo que tienen muy claro también que ahora hay alternativas que antes no había habido. Hasta ahora se votaba tapándose la nariz, porque yo creo que tanto Partido Popular como Partido Socialista, si hablamos por ejemplo de corrupción, hay que taparse la nariz, ¿no? Pero ahora hay un partido serio, hay un partido que ha demostrado, incluso desde la oposición, y siendo 8, que ha demostrado seriedad, responsabilidad, utilidad, altura política, y sobre todo hemos conseguido también logros. Es decir, lo que decíamos de cambio sensato en 2015, bueno, pues yo creo que se ha cumplido, porque le hemos demostrado, insisto, y la gente lo está reconociendo. A mí, cuando voy por la calle, hace unos días estaba en un supermercado comprando con mi familia y se me acercó un vecino de mi ciudad diciéndome que muchísimas gracias por haber eliminado el impuesto de sucesiones. Eso no lo ha hecho Susana Díaz ni lo ha hecho el Partido Popular, que han jugado con un impuesto durante mucho tiempo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese 75% ya sabe perfectamente que hay una alternativa. Y yo creo que el 2 de diciembre representa un día decisivo, histórico, fundamental para el futuro de nuestra tierra, fundamental para dejar atrás un episodio que ha hecho las cosas, o ha hecho cosas bien, yo no digo que no, en materia social, en muchas materias hemos avanzado, ¿no?, después de venir de una dictadura, ¿no? Evidentemente, yo no pongo en cuestión todo lo que se ha hecho bien, pero también se han hecho muchas cosas mal en Andalucía y se han perdido muchas oportunidades. Pues nosotros queremos que a partir del 2 de diciembre comencemos a escribir no el PSOE, no Susana Díaz, sino todos los andaluces escribamos el futuro juntos, pero un futuro diferente al que nos tiene abocado este Partido Socialista o este bipartidismo, porque son tanto monta tanto. Yo creo que si hiciéramos una prueba de contraste al bipartidismo o a los dos partidos, al final sale un poco el mismo color, son lo mismo. Cuando hablamos de
de temas importantes como esa eliminación de los aforamientos van de la mano. O cuando vemos los telediarios que abren con casos de corrupción, Gürtel, ERE, etcétera, vemos que son más de lo mismo. Por lo tanto, después de 3 años y medio de mucho trabajo, de mucho sacrificio, de recorrerme toda la provincia y de entender que se podían hacer las cosas de otra manera, yo creo que los andaluces y los gaditanos pues están viendo que hay un partido serio, como te decía, y que a partir del 2 de diciembre pues tenemos una oportunidad histórica para cambiar las cosas, ¿no? Desde luego propuestas, por propuestas no será, ¿no? Para cambiar las cosas. Yo creo que en Cádiz tenemos un grandísimo problema, además de la corrupción que ya hemos hablado, que es el desempleo estructural que tenemos, ¿no? Tenemos el 93% de los contratos de trabajo son temporales, por lo tanto, así no podemos salir. Y lo primero que tenemos que hacer para salir del hoyo es dejar de cavar. ¿Qué significa eso? Que hay que apostar por otro tipo de medidas, ¿no? Nosotros estamos planteando bajar los impuestos a los gaditanos y a todos los andaluces. Ya está bien de que le metamos siempre la mano en el bolsillo a los trabajadores, a la clase media trabajadora, a los autónomos. También planteamos un contrato único indefinido. Lo has dicho varias veces, explícame cómo. Sí, se elimina el impuesto de sucesiones. Imagínate que se elimina el impuesto de actos jurídicos documentados, que parece que se va a eliminar. Vosotros planteáis rebajar impuestos. ¿Cómo se va a financiar la mejora en la sanidad y en la educación? Aparte de esa famosa curva de Laffer, creo que se llama, ¿no? Que parece que es el bálsamo de Fierabra, pero que nunca funciona, ¿no? Bueno, pues yo creo que tiene una fácil explicación. Andalucía, hasta hace 3 años, era la comunidad autónoma donde más impuestos se pagaba de toda España. Cuando los impuestos están tan altos para los ciudadanos y también para los empresarios y los autónomos, estamos poniéndole el mayor problema, la mayor barrera, el mayor muro a la creación de empleo, a la generación de la actividad económica. Le estamos poniendo muchos palos, es el principal palo de la rueda de la economía, porque la gente no puede gastar, no, porque no tiene dinero, porque se lo están llevando los impuestos, ¿no? Asimismo también un autónomo que no puede contratar o que no puede ampliar su negocio porque los impuestos son el 50% de sus ingresos. Es decir, si le bajamos los impuestos, que hay margen, si le seguimos bajando los impuestos a los ciudadanos y a los empresarios, hemos demostrado, y son datos de la Junta de Andalucía, no de Ciudadanos, son datos de la Junta de Andalucía, solamente habiéndole bajado los impuestos a los andaluces en el tramo autonómico del IRPF en 2 puntos y haber eliminado el impuesto de sucesiones, se ha recaudado de más, con respecto al año anterior, 700 millones de euros. Por lo tanto, había margen, ya te termino de explicar. Vale. Por lo tanto, hemos demostrado con hechos, con datos de la Consejería de Hacienda, que había margen para bajar los impuestos, para quitarle trabas a la economía y para que se consumiera más. ¿Qué pasa? Pues se genera más ingresos vía actividad económica, como por ejemplo el IVA, ¿no? Eso que digo, es que si mejora la actividad económica no tiene que ver con la bajada de impuestos, porque en toda España sube un 3% el PIB. Pues claro, sube el PIB, aumenta la recaudación de todos los impuestos, porque aumenta la actividad económica. No tiene que ver, no ha aumentado más la recaudación en Andalucía de la que ha aumentado en Madrid. Sí, ha aumentado más. En Andalucía ha aumentado 700 millones de euros en solamente un año, habiéndole bajado un poquito los impuestos. Digo, más que en otro sitio, más que en otra comunidad, que ha aumentado en toda España la recaudación, ¿no? Bueno, o sea, está ahora España recaudando más impuestos por impuestos de lo que se recaudaba en el 2008, ¿no? Es decir, que tiene que ver con la mejora de la actividad económica. Se deba a quien se deba, ya no digo. Yo creo que una pieza clave ha sido esa estabilidad que Ciudadanos le propició a Andalucía para que las empresas pudieran confiar en su territorio para poder continuar con su actividad económica. Eso es un elemento fundamental, ¿no? A los autónomos, por ejemplo, le hemos dado una tarifa plana de 50 euros para generar su negocio, que yo creo que también eso ha repercutido en más ingresos en las arcas de la Junta de Andalucía, ¿no? Y del Estado. Pero sobre todo, insisto, es que si tú eres la comunidad autónoma con más impuestos o con los impuestos más altos de toda España, las empresas
o que quieran instalarse en España no van a venir a Andalucía, se van a ir a Extremadura, a Galicia o a cualquier otra comunidad autónoma, ¿no? Por lo tanto, o cualquier empresario que quiere generar su negocio, quiere comenzar su negocio, un autónomo, o cualquier persona que quiere llevar a su hijo al dentista o en la feria lo quiere montar en los cacharritos. Si tú no tienes dinero porque se lo está llevando los impuestos, se lo está llevando la Junta de Andalucía, es imposible que todo funcione. Por lo tanto, ese camino tenemos que seguir recorriéndolo porque, como te decía, hemos demostrado que bajando los impuestos se generan más ingresos y la administración autonómica puede destinarlo precisamente a lo que tú me comentabas, ¿no? A tener mejor sanidad, a tener mejor educación. Por eso, en 3 años, 1.300 millones de euros en sanidad o 700 millones de euros en educación, ¿no? Tenemos que hacer un receso y ahora seguimos, ¿vale? Muy bien. Nos hemos adaptado a los diferentes signos de los tiempos, periódico de pago, gratuito, internet, televisión y ahora redes sociales. Me consta que Publicaciones de Sur hacen y dan un tratamiento humano a lo que significa el drama de la migración. No es fácil cumplir 30 años de un proyecto y además hacerlo en un ámbito, en un sector que desgraciadamente ha vivido en estos últimos años momentos muy duros. Por tanto, enhorabuena. Hemos hecho historia local. Un acento andaluz, hecho en esta tierra, por periodistas andaluces, con ganas de seguir creciendo y de seguir innovando, será un orgullo para todos los que os leamos, los que os escuchemos y los que disfrutemos de vosotros. Por 30 años más. Muchísimas gracias. Has hablado antes del caso de los ERE y del gasto de la Federación Andaluza de la Fundación Andaluza para el Fomento del Empleo, la FAFE, en prostíbulos y tal. Que bueno, es decir, que los ERE tendrá resolución judicial en breve, la pieza política y las tarjetas de la FAFE se han empezado a investigar en el ámbito judicial y se iba a investigar en el Parlamento cuando se han convocado las elecciones, ¿no? Pero ambas cuestiones, dice Susana Díaz, que ocurrieron cuando ella no estaba en el gobierno, cuando ella no era presidenta, y ella ha abjurado de ambas situaciones, de ambas actuaciones llevadas a cabo por compañeros suyos, ¿no? Es decir, que en el momento en que vosotros firmáis el acuerdo de gobierno con el Partido Socialista ya era el pasado, ¿no? Efectivamente, y por eso la primera condición, antes incluso de firmar ese acuerdo de investidura, fue que Chávez y Griñán abandonara sus cargos públicos, ¿no? Pero efectivamente eso ha ocurrido hace 10 años, pero estamos hablando del Partido Socialista. Tú mismo lo has comentado, ¿no? Susana Díaz y sus compañeros, ¿no? Es decir, estamos hablando de un modus operandi del Partido Socialista durante muchísimo tiempo que tiene que ver con Susana Díaz. De alguna manera u otra tiene que ver, porque Susana Díaz formaba parte como compañera de una organización política que se llama Susana Díaz. Por lo tanto, de alguna manera está también ahí, ¿no? Dicho eso, ¿por qué se ha negado tajantemente Susana Díaz, desde el año 2015 que está firmado en el acuerdo, a crear la Oficina de Lucha contra el Fraude y la Corrupción para que precisamente
ahora no ocurra ni nunca más vuelvan a ocurrir casos como este, sino que haya un órgano en la administración que esté permanentemente analizando y velando que no ocurra este tipo de casos, ¿no? Que el dinero de los andaluces, el dinero de los desempleados o el dinero que se puede destinar a la sanidad o a poner un colegio en marcha, que no vaya a la corrupción, ¿no? ¿Por qué? Yo le pregunto a Susana Díaz o a Jiménez Barrio, que es el candidato número 1 del PSOE aquí en la provincia de Cádiz, ¿por qué? Porque yo precisamente, particularmente en el Parlamento de Andalucía, en el Pleno, a mí se me ha secado la boca, diciéndole primero a la consejera María Jesús Montero que por qué no abría la oficina de una vez, porque estaba firmado en 2015, insisto, y en 2018 seguía sin cumplir, ¿no? Después se lo he preguntado a Ramírez de Arellano, perdón, al consejero de Hacienda, y lo mismo, siempre poniéndose de perfil. Ese es uno de los motivos, como te decía antes, por los que llega un momento en el que si Susana no cumple, Ciudadanos tiene que romper y tiene que deberse a los andaluces y no, por supuesto, al Partido Socialista, ¿no? Yo creo que el luchar contra la corrupción se tiene que demostrar con hechos, ¿no? Y el Partido Socialista no lo está demostrando con hechos, tampoco el Partido Popular, ¿no? ¿De qué manera el auge demoscópico, al menos, de Ciudadanos, es decir, el buen resultado que se pronostica para Ciudadanos en las encuestas, tiene que ver con que, digamos, en el carnet de identidad, en el ADN, como se dice ahora, de Ciudadanos, está la resistencia frente al independentismo catalán? ¿De eso crees que es bueno o es malo para vosotros? Porque viene Inés Arrimadas, estuvo hace poco en Cádiz, que recibió un premio Federico Llolí, participa activamente en la campaña, que ella es nacida en Jerez, pero parece que Ciudadanos vive o crece fruto del conflicto en Cataluña, de haber sido quienes más se han enfrentado al nacionalismo catalán, y parece que hasta lo de Alsasua, con todo el derecho, por supuesto, que tiene Albert Rivera a ir a hablar a Alsasua, ¿no? Pero que parece como si Ciudadanos buscara ese cuerpo a cuerpo y ese conflicto porque piensa que es la manera que tiene el partido de ganar perfil entre la ciudadanía, ¿no? Bueno, Ciudadanos lo que está planteando es algo que no está asumiendo ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, que es la defensa de la libertad y de la igualdad de los españoles, allá donde sea, ¿no? En cualquier punto de España, ¿no? Ya sea en Cataluña, en Alsasua o en Jerez de la Frontera, ¿no? Yo creo que ahí ha habido un desamparo muy importante, una orfandad muy importante de la defensa de los valores constitucionales. Durante muchísimos tiempos lo que ha pasado o lo que está pasando en Cataluña es fruto de que tanto Partido Popular como Partido Socialista, por mantener sillones en la Moncloa precisamente, le han ido dando prebenda y han ido alimentando al nacionalismo y ahora también al populismo, ¿no? Pero, claro, si nosotros nos ponemos a analizar, claro, es que lo que está ocurriendo en España repercute en Andalucía. Es decir, que Pedro Sánchez esté negociando unos presupuestos en la cárcel. Bueno, que yo comprendo que estamos en campaña, pero está repercutiendo, es decir, el presupuesto de toda España... Eso no es verdad, es decir, que por vía indirecta lo puede hacer, no se sabe. Quien ha ido a la cárcel es Pablo Iglesias, no Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, o el emisario de Pedro Sánchez, llamémoslo así, Pablo Iglesias, el presunto, a quien se debe, a su socio, digamos, populista, ha ido a la cárcel a negociar unos presupuestos estatales que, por supuesto, repercuten directamente en los andaluces. Que no es que me parezca bien, le digo para ser preciso con lo que ha ocurrido, ¿no? Pero me parece muy preocupante que los presupuestos de una nación como es España se esté negociando en una cárcel y que, por cierto, se esté haciendo por el presidente del gobierno socialista, Pedro Sánchez, y que Susana Díaz no se esté pronunciando, esté haciendo un silencio, digamos, aprobador, ¿no? Yo creo que es muy serio lo que está ocurriendo en este país, ¿no? Y Ciudadanos lo que está haciendo es defender lo que quieren los españoles, defender la unidad de España, defender los valores constitucionales, los valores democráticos y, por supuesto, que Inés Arrimadas venga a su tierra a visitar a sus padres, a visitar a sus compañeros de partido, de proyectos. Nosotros no tenemos, como el Partido Socialista puede tener un proyecto en Cataluña, otro proyecto en Andalucía, otro proyecto para Galicia, no. Tenemos un proyecto común que es España, que se llama Ciudadanos, y desde luego nosotros estamos encantados de que venga Susana Díaz. Que venga Susana Díaz, que venga Inés Arrimadas,
que venga Albert Rivera a nuestra tierra, para nosotros es un orgullo. Igual Susana Díaz pues no se encuentra cómoda viniendo Pedro Sánchez, o que Casado venga por aquí, del Partido Popular, con Juanma Moreno en entredicho, o que Teresa Rodríguez vaya por un lado y Pablo Iglesias vaya por otro. Nosotros vamos todos remando en la misma dirección, porque ya te digo que el proyecto de Ciudadanos es un proyecto no solamente para Andalucía, sino para todo el país. Da la sensación de que incentiváis el conflicto, de que, como os reporta réditos electorales, azuzáis el conflicto, bien sea retirando lazos amarillos o yendo al Sasua, por decir dos cosas. Es la sensación, A mí ¿no? me parece que es una anomalía muy grave, pero que es muy grave y que tenemos que solucionar, evidentemente, que cualquier español vaya a cualquier punto de España a defender la libertad y la igualdad de todos, que nosotros no estamos diciendo que queremos más para Andalucía. Eso me parece que eso sea noticia, que eso sea noticia es un gran problema que tenemos en este país, por lo tanto tenemos que solucionarlo, ¿no? Pero como te decía, también hay que poner en valor el trabajo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en este país, la Guardia Civil, la Policía. ¿Por qué nosotros no vamos a agradecerle y a reconocerle el trabajo a quien cuida de los ciudadanos, ¿no? A quien vela por la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que eso no tiene que ser ninguna anomalía, y por supuesto no se está provocando nada, simplemente estamos en nuestro país, somos ciudadanos libres y podemos evidentemente manifestarnos como queramos en cualquier punto de España, ¿no? Yo creo que eso no es ningún tipo de provocación, todo lo contrario. Lo extraño es que esto sea noticia, lo extraño es que sea noticia, o lo extraño es que Inés Arrimadas, jerezana, venga a Jerez de la Frontera, o sea, la noticia todo lo contrario, fue, ¿no? Claro, obviamente para mí la noticia era el grupo de energúmenos de Alsasua gritando, intimidando y tal, ¿no? Pero que se percibe es decir, que en vez de ser prudentes y tal, pues que parece que vive a gusto en esa situación. Es que faltaría más que cualquier gaditano, cualquier gallego, cualquier murciano tuviera que ir con miedo o con prudencia a cualquier otro punto de España, ya sea Navarra, sea cualquier otro punto. A mí me parece eso realmente preocupante, insisto, ¿no? Aquí hay una cosa muy clara. Estamos los que estamos a favor de la democracia, del constitucionalismo, del respeto a las leyes, de la igualdad entre todos los ciudadanos, y están los que están intentando pues liquidar España, liquidar este país. Y hay que posicionarse. Nosotros estamos del lado de los jueces, de la justicia, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de quien se siente orgulloso de ser español. No pasa nada, yo me siento tan orgulloso de ser español como andaluz, y tan andaluz como español. Los que estamos del lado de la democracia y de nuestro país y enfrente pues están los que quieren liquidarla, los que quieren trocearla y los que quieren aprovecharse de esta situación tan fea y tan triste, ¿no?, que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Si por algo también evidentemente se está reconociendo la valentía de Inés Arrimadas, que te tengo que decir que en cualquier sitio por donde voy, la gente que está harta de la política pero que se acerca a mí y me dice darle las gracias de mi parte a Inés Arrimadas, porque es una chica con lo joven que es, valiente, y que una andaluza, que una jerezana esté defendiendo lo que a todos los españoles en Cataluña frente a los que quieren dividirse y a los que quieren confrontar, darle las gracias y nuestra enhorabuena, porque es una mujer valiente, y yo creo que es la más valiente de España, ¿no? Que a ti te digan eso por la calle pues te llena de satisfacción y significa que estamos haciendo lo correcto, ¿no? Quizás el camino más complicado, porque como te decía, Partido Popular y Partido Socialista se han mantenido durante muchos años en Moncloa sostenidos por los nacionalistas, ¿no? Y de ahí lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero el camino correcto suele ser siempre el más complicado, pero es el correcto. Y lo que está haciendo Ciudadanos yo creo que es vital para mantener la unidad de España y para que todos podamos sentirnos en libertad y en igualdad, ¿no? Parece como si Ciudadanos hubiera girado a la derecha últimamente. Es decir, cuando nace Ciudadanos, hará 10 años o algo así que nació Ciudadanos, era un partido que se llamaba a sí mismo socialdemócrata, progresista. Luego toda concepción o toda acepción vinculada a la socialdemocracia, etcétera, fue retirada y Ciudadanos pasó a ser un partido liberal. Y en las declaraciones, en las actuaciones
en la última época parece como que hubiera una competencia con el Partido Popular y con Pablo Casado a ver quién es más de derechas, como si hubiera girado el partido de ese centro progresista en el que se definió el núcleo aquel fundador, la primera vez que se presentó Albert Rivera, aquella cartel famoso de Albert Rivera desnudo, y aquel grupo que se llamaban así al partido, a las últimas actuaciones, ya digo, que parece, observándolo desde fuera, como esa competición en la hegemonía o por la hegemonía en el voto del centro derecha español, ¿no? Bueno, Ciudadanos yo creo que es el reflejo de la sociedad del siglo XXI, y la sociedad del siglo XXI ya no se caracteriza por ese lenguaje de izquierda y de derecha. Yo creo que son términos que pasan un poco al siglo XX. Eso es lo que dice Podemos, ten cuidado, Sí, pero es que es así, es que ya no... Los de arriba y los de abajo, no izquierda y derecha, pues, decía antes Podemos. Sí, pues precisamente de los de arriba a los de abajo, vaya lo que ha subido de abajo a arriba, por ejemplo, Pablo Iglesias, ¿no? De Vallecas, de un piso en Vallecas a un chalet en una residencial de lujo, ¿no? Así que, en fin, hay que efectivamente cuidar los términos, ¿no? Pero desde luego, en el siglo XXI yo creo que ya ese lenguaje antiguo, rancio de las izquierdas y de la derecha no caben. Ciudadanos es un partido que refleja la sociedad del siglo XXI, es un partido de centro y centrado, dicho sea de paso también, un partido liberal que cree en las libertades individuales, en una economía de mercado libre y que, pues, que tiene muy claro que el sentido común, el trabajo, la transparencia, el respeto a la justicia independiente y que una administración ágil pueda funcionar, pues hace que avancemos y progresemos. Eso es Ciudadanos, ¿no? Y yo, a los que nos tildan de derecha permanentemente, yo pregunto, ¿el ayudar a los autónomos, a la clase media y trabajadora, para que puedan comenzar un negocio o para que puedan crear empleo, es de derecha o es de izquierda? Yo pregunto, ¿eliminar los privilegios de los políticos, que es lo que está defendiendo a capa y espada Ciudadanos, para que todos seamos iguales ante la ley, por ejemplo, ¿eso es de izquierda o es de derecha? O sea, que tengamos una ley electoral justa, donde tu voto, el mío y el de cualquier otro, valga lo mismo, ¿eso es de izquierda o de derecha? Que hayamos aumentado, como hemos demostrado, en 1.300 millones de euros en la sanidad, más dinero para la sanidad, también para educación, también para justicia, para servicios sociales, para dependencia. ¿Eso es de izquierda o es de derecha? Yo creo que digamos, terminología política de otros tiempos hay que dejarlo atrás y hay que hablar de sentido común, de trabajo, de poder crear empleo estable y de calidad, de generar progreso, felicidad. De eso se trata en el siglo XXI y de ser una sociedad abierta. Ahora estamos enfrentándonos a los populistas, a los nacionalistas que quieren no evolucionar, no abrirse al mundo, sino cerrarse al mundo, involucionar, volver atrás, ¿no? Pues ante eso hace falta un partido de centro, progresista, liberal y que respete, por supuesto, las libertades individuales de todos, ¿no? No sé qué opinión tienes o tiene Ciudadanos con respecto al conflicto del impuesto de actos jurídicos documentados, que, como bien sabes, es un impuesto que recauda las comunidades autónomas y que tras la sentencia del Supremo tan controvertida, el Gobierno ha anunciado su supresión. Y no sé cuál es vuestra opinión al respecto, pero la supresión de ese impuesto va a suponer también una merma en los ingresos de la comunidad autónoma. No sé si vosotros, pues he escuchado también a Susana Díaz quejarse de ese impuesto, ¿no?, que se lleva cobrando en Andalucía 20 años, ¿no? Efectivamente, se lleva cobrando desde 1985, desde que el Partido Socialista lo puso a funcionar, ¿no? Y precisamente Susana Díaz en el año 2012 lo subió. Así que me parece absolutamente sorprendente e incongruente que ahora, por oportunismo político, el Partido Socialista pues se apropie de esa eliminación del impuesto, ¿no? Yo creo que hay que ser serio y a la gente no se le puede engañar, ¿no? Lo que sí que es cierto es que es incomprensible que el Tribunal Supremo pues haya fallado a favor de que esos impuestos se le cobren a los ciudadanos, ¿no? A nosotros nos parece incomprensible. También es verdad que hay que respetar las decisiones judiciales, ¿no? Lo que entendemos que habría que plantear
es que a nivel legislativo pues se modifique la legislación para que haya más seguridad jurídica y para que no sean los ciudadanos los que tengan que pagar este impuesto, ¿no? Como se ha venido haciendo sin que nadie haya dicho nada, y ahí Ciudadanos no existía, sin que ni Partido Popular ni Partido Socialista lo hayan cambiado. Ha venido funcionando desde 1985 y, insisto, ni Susana Díaz, ni Pedro Sánchez, ni nadie del Partido Popular ha cambiado o ha puesto el grito en el cielo, ¿no? Se pone el grito en el cielo ahora. ¿Vosotros lo teníais en el acuerdo con el Partido Socialista? Bueno, nosotros... ¿Eliminar este impuesto o no? Nosotros en el acuerdo del Partido Socialista, que no se llevó a cabo, la propuesta fiscal era reducir muchos impuestos, ¿no? Seguramente también entre ellos, ¿no? Pero en cualquier caso nosotros hace unos meses en Andalucía, en una moción que presentamos en el Parlamento de Andalucía y que se tumbó por parte de Podemos, por parte de PP y por parte del Partido Socialista, llevábamos, por ejemplo, la bonificación del 99% de este impuesto de actos jurídicos documentados, ¿no? Para que solamente se pagara un 1%, ¿no? Por lo tanto, nosotros podemos demostrar con hechos que incluso en los últimos meses a nivel autonómico hemos hecho lo posible para que este impuesto fuera prácticamente eliminado o residual, ¿no? Pero es que en 2012, nos hemos enterado hoy, que en 2012 la propia Susana Díaz lo subió. Así que menos lecciones, menos oportunismo, más seriedad, porque ahí hay un histórico y el Partido Socialista, lamentablemente, pues cuando hablamos de tocar impuestos, pues siempre le da como alergia, ¿no? Si es que bajando un poquito los impuestos a la gente está más feliz, la gente consume más, se recauda más, se puede destinar más dinero a la sanidad o a la educación. ¿Por qué no seguimos por ese camino? Que estamos demostrando que es el correcto, ¿no? Pues, si se elimina ese impuesto, los ingresos esos, ¿cómo se van a obtener? Bueno, pasa una cosa, que es que... no sé cuánto se recauda en Andalucía por actos jurídicos documentados, lo que sea. Partimos de unos conceptos que quizá haya que aclarar, ¿no? El que tengamos más impuestos o impuestos más altos no nos asegura que nosotros tengamos una mejor sanidad o una mejor educación, o que la dependencia se pueda... La suficiencia de recursos económicos. Por supuesto, pero después de unos impuestos justos y a unos niveles justos, después viene la segunda parte, que es la buena gestión. Es decir, con el dinero que tú recaudas vía impuestos, por supuesto, tenemos que tener impuestos, pero insisto, en las justas medidas, después viene la segunda parte, que es la buena gestión. ¿Qué significa la buena gestión? Que el dinero que recauda la Junta de Andalucía o el Gobierno central no lo destine a mantener chiringuitos, no lo destine a mantener sus redes clientelares, no lo destine a los dedazos o a pagarle favores a amigos o a que se gaste en tarjetas o el dinero en prostíbulos. Ese dinero se tiene que destinar a reducir toda la grasa, todo lo que sobra en la administración, que es mucho, reducir toda la grasa y darle músculo a la sociedad. Tener más jueces, tener más policías, tener más enfermeros, tener más médicos, tener más autónomos. Pero todo eso cuesta dinero, ¿no? Pero si solamente hay que ponerle facilidades. España es el país de la Unión Europea de los menores porcentajes de gasto público con respecto al PIB. Pero también España y Andalucía es de los países, y Andalucía es de las regiones que más despilfarran, que peor gestionan, más ineficiente. Pero eso como... ese ranking, ¿cómo? Explícame el ranking ese, pero no lo entiendo. Pues mira, hace poco la Unión Europea nos volvía a mandar a las regiones, al grupo... De Objetivo 1, ¿no? Exactamente, al grupo de regiones de Objetivo 1 que no salen de la cola, ¿no? Después de más de 100.000 millones, que yo no te puedo dar ni una comparación para que la gente nos entienda, porque estamos hablando de muchísimo, pero que muchísimo dinero, ¿no? Y no se ha aprovechado. Por eso te decía que aquí tenemos un gran problema de incompetencia en la gestión. Tenemos que tener buenos gestores, no solamente honestos, no solamente con los bolsillos de cristal, ¿no? Como se suele decir. Eso tiene que ir de oficio, por supuesto. Pero es que después necesitamos gente que gestione bien el dinero. Porque en mi casa o tú en la tuya, cuando las cosas no van bien, pues te tienes que apretar el cinturón y te tienes que... No. En la administración no pasa, por eso te decía que hay dinero, por supuesto, recursos hay muchos, pero tenemos que quitarlos de donde no es productivo ese dinero, que es toda esa grasa que te decía, y ponerla a disposición, facilitándole las cosas a los que sí generan empleo. Porque yo escucho a la izquierda radical
decir que el dinero, que el empleo público, que tenemos que... Claro que sí, que mantener el Estado. Claro, pero el dinero no cae del cielo, y si no, que se lo preguntemos a Venezuela, ¿no? Es decir, hay que sí, poner las condiciones. Proponéis que se recaude menos. Pero que se recaude más. Que se eliminen impuestos. Que se recaude más. Pero, que se reduzcan. ¿pero cómo? Que se reduzcan. Si reducen los impuestos. Que lo he explicado antes, es decir, estaban tan altos. Esa curva del AFER es una cosa. Los impuestos estaban tan altos en Andalucía que la gente se quedaba en su casa, que los empresarios no podían crecer, que los autónomos no podían emplear a otra persona, que los emprendedores no podían montar un negocio tan alto que que estábamos paralizados. Andalucía se ha llevado muchos años paralizada. Si se reducen, no eliminar, reducir los impuestos, permite que el autónomo, que ya tiene un poquito más de dinero en el bolsillo, diga, bueno, pues yo voy a seguir creciendo mi negocio, voy a emplear a una persona. O que un empresario diga, bueno, pues ahora voy a comprar un terreno para poder construir una nave. Vale. Eso es generar economía, ¿no? Así que yo creo que ese es el camino, lo hemos demostrado, y seguramente cualquiera que nos esté oyendo sabe que es así, ¿no? Porque mi hermano, por ejemplo, que es autónomo, me dice, Sergio, pero si es que yo estoy pagando a un empleado y me cuesta el 40%. El 40% son costes salariales, ¿no? O sea, hay que facilitar las cosas a los que generan empleo, pues con un contrato único indefinido, bajando los impuestos, reduciendo la burocracia. ¿Cómo es posible que un autónomo que tiene un cuarto de hora para comer en un polígono industrial, la propia administración le está diciendo, tienes que venir a esta oficina mía? La otra administración tiene que venir a esta oficina mía, me tienes que traer este papel, ahora me tienes que traer el otro papel multiplicado por 4. Estás perdiendo tiempo y perdiendo dinero que no tienen. Por lo tanto, insisto, facilitándoles las cosas a los empresarios, a los emprendedores, a los autónomos, seguramente nos iría muchísimo mejor. Bueno, pues tenemos que terminar. Muchas gracias por este rato y mucha suerte. Muchísimas gracias, ha sido un placer, encantado. Muchas gracias.